Kanae estaba confundida. Ya se había acostumbrado a las excentricidades de sus demás compañeros pilares. Normalmente un pilar siempre tenía algo peculiar, ya fuera porque había sido marcado por las cosas que pasaron en el pasado o simplemente porque era parte de su personalidad. Con el pilar del sonido estaba su extraña obsesión con lo vistoso y extravagante, bastante irónico viniendo de alguien que podía ser muy sigiloso cuando se lo proponía. Luego estaba Sanemi, que, aunque se la pasaba soltando insultos y maldiciones, ella sabía que era bastante amable, aunque tuviera una forma rara de demostrarlo. Tal vez lo único que no le gustaba era la manera en que peleaba, hiriéndose a sí mismo. Antes él venía más seguido a la finca, pero desde que murió Masachika, rara vez se aparecía. A veces simplemente entraba, tomaba ungüento para las heridas y se iba sin saludar. Luego estaba el pilar de la piedra, el más fuerte de todos, como un verdadero pilar. Kanae no podía imaginarlo perdiendo ante nadie. También estaba Tomioka, que rara vez hablaba y siempre parecía evitar a los demás pilares. Solo lo veía cuando resultaba herido y venía a la finca para tratarse. Incluso ahí no pasaba mucho tiempo y se iba rápidamente. Y luego estaba Rengoku-san. Ella casi no lo había visto, desde que se convirtió en pilar, él rara vez asistía a las reuniones. Al parecer su esposa estaba enferma, así que podía entender que él simplemente la amaba demasiado como para separarse de ella. Pero como las reuniones eran cada 6 meses, era difícil coincidir con los demás pilares. Ahora bien, Minato era una persona normal, al menos normal en el sentido más estricto de la palabra. Era amable, hablaba con soltura y siempre estaba dispuesto a conversar con cualquiera de las niñas, incluso con los pacientes que llegaban mientras él estaba en recuperación. Fue casi como Oyakata-sama. Ella no los compararía, claro que no, simplemente Oyakata-sama ocupaba un lugar demasiado alto en el corazón de Kanae, como un padre. Por otro lado, Minato era el tipo de persona que parecía poder guiar a los demás. Un líder natural, carismático. Pero lo más peculiar de él era su talento natural. Aprendió a usar la respiración simplemente escuchando explicaciones. Era peligroso, pero lo consiguió. Y luego aprendió a mantener la respiración de enfoque completo durante la mayor parte del día. A ella le tomó al menos 2 años llegar a ese punto. Supuso que su entrenamiento como shinobi lo ayudó, pero ¿hasta qué punto? Incluso al pilar del sonido le había tomado más tiempo lograrlo. Realmente, mientras más pensaba en Minato, menos sentido tenía para ella. Aún así, ella lo vio sentado mientras observaba a Kanao y Aoi practicar las posturas. Luego de un momento, caminó hacia él. Minato suspiró. Aunque dijo que sí, Minato simplemente se sentó y observó los entrenamientos de Kanae y las otras 2 chicas. Al parecer había variaciones principales, y la que usaba Kanae era una derivación de la respiración del agua, mientras que Aoi estaba entrenando la del agua y Kanao la de las flores. Aoi era la que llevaba más tiempo entrenando, así que iría a una especie de prueba para medir sus habilidades en un par de años, tal vez más, hasta que Kanae pensara que ella estaba lista. Algo así había escuchado. Al parecer, el porcentaje de personas que lograban pasar por esa prueba era bastante bajo. Digamos que, si había 20 participantes, solo un cuarto de ellos lograrían pasar. Y con pasar se refería a que no serían asesinados. E incluso así, tal vez solo uno de ellos sobreviviera más de un par de años. Así de difícil y complicada era la vida de los cazadores de demonios. Se preguntó si era por eso que la mayoría de los cazadores que había visto hasta el momento eran tan jóvenes, ninguno podría ser mayor que él, lo que lo hizo sentirse un poco viejo. Shinobu también estaba entrenando, pero al parecer aún no dominaba por completo el estilo de las flores. Minato podía reconocer que ella era rápida, incluso un poco más rápida que Kanae, pero el problema era que, si bien era ágil y con una velocidad de reacción bastante buena, no parecía tener suficiente fuerza. Por otro lado, aunque Kanae le dijo que le enseñaría su estilo de respiración, la verdad es que aún estaba en recuperación, así que no le permitían realizar actividad física demasiado exigente, aunque él ya se sentía listo para eso. Así que Kanae le dijo que simplemente observara las posturas y las analizara, y eso era lo que Minato estaba haciendo. Minato observó las posturas y, sinceramente, no le parecieron gran cosa, aunque podía entender cómo se complementaban con la respiración concentrada. Supuso que aún no eran tan buenas, porque estaban en entrenamiento. Aunque realmente no estaba tan concentrado en analizar las posturas, ocupaba gran parte de su tiempo analizando en su cabeza cómo realizar un salto entre dimensiones. El Iraisin por sí solo ya era una técnica espacio-tiempo, pero una que pudiera teletransportarte a otro mundo, Minato podía ver las incontables maneras en las que eso terminaría mal.
Podía acabar en medio del mar, o en un lugar desconocido donde no hubiera aire que respirar, incluso podía acabar en la nada misma. Simplemente nunca había escuchado de una técnica espacio-tiempo que pudiera enviarte a otra dimensión. Claro que estaba el enmascarado, que podría ser o no ser Madara Uchiha. Probablemente él sí podría conseguir un salto entre mundos. Pero ahí estaba el otro inconveniente, una hazaña de ese tipo seguramente requería una gran cantidad de chakra, y él sabía perfectamente que su chakra no era suficiente. Estaba el Kyuubi, pero ese parecía un callejón sin salida ahora mismo. Había reforzado el sello para evitar cualquier fuga de su chakra, que pudiera aflojar el sello, al menos por el momento. Había repasado mentalmente el Finjutsu que había aprendido de Kushina, pero incluso con eso no sentía que una solución a su problema fuera a verse pronto. Por eso también se había relajado. Si se desesperaba e intentaba cosas que terminaran con su muerte, sería malo para este mundo. Si él moría estaba bien, pero el Kyuubi se liberaría y regresaría en 3 años. Sería como dejar suelto un desastre natural, y al parecer la gente de este mundo ya tenía suficiente con los demonios. Minato notó que el entrenamiento de las 2 chicas ya había terminado. Como aún eran jóvenes, Kanae no les exigía demasiado. Al parecer, todas las residentes de esta mansión fueron personas cuyas familias fueron asesinadas por demonios. Sintió unas manos en su espalda. Cuando se dio la vuelta, notó a las 3 niñas que le estaban ofreciendo unas bolas de arroz. Minato sonrió y las tomó. Este lugar era bastante pacífico, aunque a veces llegaban algunos cazadores de demonios que resultaban heridos durante sus misiones. Minato sintió que estaba perdiendo un poco el tiempo, y ya había dominado esa forma de respirar en todo momento. Fue difícil al principio porque tenía que estar constantemente respirando de esa manera, pero luego de unos días ya casi ni necesitaba pensar en ello. De hecho, se dio cuenta de que podía ir más allá forzando su cuerpo, pero no vio ningún beneficio en eso. Moviendo su mano, detuvo una roca que había sido lanzada hacia él. Kanae había dicho que, como él tenía buenos reflejos, debía estar siempre listo, así que de vez en cuando le lanzaba algunas cosas. Hasta ahora no había logrado tomarlo por sorpresa. Kanae se acercó con una sonrisa. Sigues con buenos reflejos. Se sentó a su lado, tomando una bola de arroz de las niñas y acariciando el cabello de una de ellas. ¿Cómo te sientes? Estoy bastante bien, respondió Minato mientras daba un mordisco a la bola de arroz. La comida estaba muy buena, pero no podía evitar pensar que la de Kushina era mejor, y, al mismo tiempo, debía contener esa sensación de vacío que lo atacaba cada vez que pensaba en ella. Ya había pasado por lo mismo con Obito y con Rin, pero nunca fue más fácil lidiar con el hecho de haberlos perdido. Ni siquiera cuando se volvió Hokage pudo protegerlos adecuadamente. Me alegro, dijo Kanae mientras mordía ligeramente su bola de arroz y luego tomaba un poco de té. Entonces yo diría que en una semana ya deberías estar completamente recuperado. Ya veo, muchas gracias por su ayuda. Si no fuera por ustedes, probablemente no estaría aquí, dijo Minato, sonriendo mientras miraba el cielo azul. Podía reconocer su propia suerte al haberse encontrado con esas personas. ¿Y entonces, qué planeas hacer una vez estés recuperado? Kanae preguntó con tono suave. Supongo que irás a buscar a tu familia. Minato lo pensó un momento y luego negó suavemente con la cabeza. En realidad pensaba quedarme aquí un poco más. Kanae lo miró sorprendida. ¿Por qué? Preguntó, levantando una de sus manos con ligera torpeza. No es que nos moleste tu presencia o algo así, es solo que... Minato dejó escapar una risa ligera. Sí, lo entiendo, dijo. Simplemente siento que necesito devolverles todo lo que han hecho por mí. Se rascó la cabeza, algo avergonzado. Hasta ahora solo había podido ayudar en cosas sencillas, nada realmente impresionante. Pero sabía mejor que nadie el tiempo y el dinero que habían invertido en ayudarlo, cuando no tenían ningún motivo para hacerlo. Él no era cazador de demonios como los demás, así que recibir esa ayuda se sentía fuera de lugar. En su aldea, la atención médica era gratuita para la mayoría de los shinobi. Así que nunca se había preocupado por pagar una cuenta. Pero ahora, sentía que debía saldar su deuda con Kanae de alguna manera. Oh, murmuró ella, bajando la mirada al suelo pedregoso frente a ellos. Entonces, ¿cómo planeas hacerlo? Minato respiró hondo antes de hablar. Bueno, en realidad aceptaré cualquier cosa que me pidas, admitió con honestidad. No estoy seguro de cómo pagar mi deuda, pero quiero hacerlo. Kanae lo miró de reojo, curiosa. ¿Cualquier cosa? Preguntó con una sonrisa suave. Mientras no sea algo imposible, ¿sí? Minato respondió, algo nervioso.
Puedo ayudar con las tareas, atender heridos, lo que necesites. Solo, quiero retribuir su amabilidad. Kanae dejó escapar una risa leve, cálida. Eres raro, Namikaze-san. Minato hizo una mueca. No era la primera vez que se lo decían, aunque Jiraiya y Kusina le habían dicho muchas veces que los nombres que elegía para sus jutsu eran bastante malos. Jejeje, no te preocupes, Namikaze-san. Creo que eres raro en el buen sentido, Kanae dijo mientras se cubría la boca con una mano, ocultando su sonrisa detrás de ella. Pero, ¿qué pasa con tu familia? Lo dijo intentando ser un poco más cautelosa con el tema. Había escuchado por Aoi lo que había pasado con Minato cuando despertó por segunda vez, y lo había visto muchas veces mirando hacia el vacío con una expresión nostálgica y llena de tristeza. Podía imaginar lo frustrante que debía ser estar acostado en una cama sin poder ir a ver cómo estaba su familia. Había pensado en intentar hacer algo por él, pero tenía responsabilidades como Pilar de las Flores, y con los heridos que llegaban a la finca de las mariposas no podía permitirse descuidarlo todo. Esperaba una reacción diferente de Minato, pero lo que obtuvo fue una expresión resignada en su cara. Por el momento no tengo manera de contactarlos, pero no te preocupes, es algo de lo que puedo encargarme en el futuro, dijo Minato con una sonrisa tranquilizadora hacia la chica, que para él no era más que una niña. Minato era consciente de que encontrar el camino de vuelta probablemente le tomaría más que unos meses, tal vez años, y quizá incluso moriría durante su búsqueda. El Finjutsu era peligroso. Había perdido la cuenta de todas las veces que se golpeó contra una pared o un árbol cuando estaba perfeccionando el Iraishin. Pero esto era un nivel completamente diferente, y ahora no tenía a Kusina para ayudarlo. Sintió una opresión en el pecho. Kanae se quedó en silencio, y finalmente asintió. Está bien. Pero no te preocupes tanto. No ayudamos esperando algo a cambio. Minato sonrió, un poco más relajado. Aún así, quiero hacerlo, comentó. Después de todo, es raro encontrar personas dispuestas a ayudar sin esperar recibir algo a cambio. Así que me gustaría expresar mi gratitud. Kanae lo miró un momento más y luego asintió, con esa calma natural que la caracterizaba. Entonces, supongo que puedes ayudar a Aoi en sus tareas, dijo Kanae con una sonrisa. Entonces un cuervo llegó volando. Crack. Crack. El cuervo se posó en la rama más cercana, inclinado hacia ellos. Misión para el Pilar de las Flores, graznó con su tono áspero. Minato observó al cuervo con una sonrisa. Realmente este tipo de cosas le recordaban un poco a las de los ninjas, aunque estos cuervos no podían ser invocados. Claro que tal vez él podría establecer un contrato y crearlo usando Finjutsu. Cuando notó que Kanae preparaba sus armas, no pudo evitar preguntar. Las misiones que les entregan a los pilares generalmente son más difíciles, ¿no es así? Sí, dijo Kanae, pero no te preocupes, Namikaze-san. Mi hermanita me va a acompañar, después de todo es Mitsuguko. Minato lo pensó un momento. Hasta ahora había visto lo difíciles que eran las misiones de los cazadores de demonios, al punto de que no había tantos heridos, porque generalmente, cuando perdías contra un demonio, también perdías la vida. Había escuchado las historias de los cazadores heridos. Kanae y, en general, las personas de la finca de las mariposas habían sido muy amables con él, así que después de pensarlo un poco. ¿Puedes esperar un momento? Minato se puso de pie y caminó hasta la habitación que usaban como almacén, donde estaban sus cosas. Tomó su bolsa shinobi y uno de sus kunai marcados. Lo giró entre sus dedos. Y cuando volvió, notó que Kanae parecía sorprendida. Minato sonrió y lo lanzó hacia ella. Kanae levantó su mano y lo atrapó, luego lo miró con confusión. Si estás en problemas, puedes lanzarlo, dijo Minato. Es para la suerte. Pero esa cosa ni siquiera está hecha de metal ni chirin, dijo Shinobu, que ya se había alistado para irse junto a Kanae. Vamos, Shinobu. Namikaze-san nos está apoyando a su manera, dijo ella con una sonrisa. Muchas gracias. Minato asintió con una sonrisa, y ambas hermanas se fueron. Mientras ellas se alejaban, un Kakushi que tenía experiencia en tratar a los enfermos vino para apoyarlos en caso de que llegaran más pacientes. Al parecer, las misiones de los cazadores solían durar varios días, incluso semanas, porque también incluían la investigación que tenían que realizar para encontrar demonios, y además estaban las patrullas que los pilares llevaban a cabo de vez en cuando en el área que tenían asignada. Minato frunció el ceño mientras escribía sobre el papel que Aoi le había prestado. Era apenas un cuaderno improvisado, pero le estaba sacando más provecho del que imaginó. Tenía la mente atrapada, una vez más, en la misma pregunta. ¿Cómo usar el Finjutsu para abrir un camino hacia otro mundo?
No podía hacer más que teoría, redibujar una y otra vez los esquemas del Iraisin, buscar la forma de romperlo, retorcerlo, reconstruirlo desde un ángulo distinto. Pero eso no cambiaba el problema principal. No sabría si sus modificaciones funcionarían hasta probarlas, y hacerlo ahora sería mucho más peligroso que antes. No tenía a Jiraiya ni a Kusina para darle consejos o un punto de vista diferente. Estaba solo. Apretó el lápiz, dejando una marca en la hoja. Crear un viaje interdimensional no era una variante del Iraisin. Era un nivel completamente diferente. Ni siquiera estaba seguro por dónde comenzar. Había estado haciendo cosas al azar, esperando encontrar una pista por donde iniciar la investigación. Esta vez solo tenía el conocimiento que guardaba en su cabeza. Para empezar, el Iraisin funcionaba en un mismo plano. Nunca había viajado de una dimensión a otra, y el hecho de que no pudiera sentir ninguno de sus kunai marcados significaba que la señal de chakra no llegaba hasta él. Había teorizado sobre si podía encontrar alguna forma de fortalecer el vínculo con sus marcas, o tal vez buscar una manera de rastrear la señal. El problema era que necesitaba modificar por completo el sello que ya había creado. Luego estaba el chakra. Había logrado perfeccionar el Iraisin para reducir su tiempo de activación y para que la cantidad de chakra requerida fuera menor a la que normalmente necesitaba, pero un viaje entre dimensiones podría requerir mucho más chakra del que él poseía. Podría morir si su chakra era drenado en un intento. Tenía al Kibi, y estaba seguro de que podría modificar el sello para aprovechar el chakra de este de una forma continua sin dejarse influenciar por su voluntad y sin debilitar el sello principal. El problema era que el chakra del Kibi era nocivo por sí solo, no sabía qué podría pasar con su cuerpo si abusaba de ese poder. Reducir su esperanza de vida sería lo primero, pero también podría dañar su sistema interno, y eso no tendría reparación. En cuanto a manipular el poder del zorro, él estaba tan ciego como cualquier otro. Incluso Kusina nunca lo había usado demasiado. Una sonrisa amarga se dibujó en su cara. Se sentía culpable por haberle impuesto tal responsabilidad a su hijo. Esperaba que la aldea lo reconociera como un salvador por el sacrificio que había hecho. Naruto se lo merecía. Y finalmente, estaba el mayor de todos los riesgos. Incluso si lograba realizar un salto entre dimensiones, ¿qué pasaría si la dimensión que encontraba no era la suya? ¿Cuántas había? ¿Cuántos saltos tendría que hacer hasta encontrar el mundo correcto? ¿Y qué pasaba si uno de esos lugares no era habitable para un ser humano? Había tantas preguntas y riesgos, pero Minato no quería rendirse. Principalmente porque necesitaba ver cómo estaba Naruto. Y también porque, ahora mismo, tenía una bomba de tiempo dentro de él, el zorro demonio. Si se quedaba sin hacer nada y moría de viejo, el zorro se desataría en este mundo. No le gustaba ese desenlace. Si podía evitarlo, no quería dejar este mundo con más problemas de los que tenía cuando llegó. Minato suspiró, cerrando los ojos un instante. Sabía que, tarde o temprano, lo intentaría. No podía aceptar quedarse atrapado aquí para siempre. Pero también entendía que apresurarse sería una sentencia de muerte. ¿Y si fallaba en este mundo? Bajó la mirada hacia sus notas, apretando los labios. Aún estaba lejos, muy lejos, de una solución real. Pero esto era lo único que podía hacer para volver a casa. Y no pensaba rendirse. No todavía. No mientras siguiera respirando. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Aoi se paró detrás de él, mirando por encima de su hombro con curiosidad los extraños símbolos y dibujos que Minato había estado trazando en su cuaderno. Finalmente habló, tosiendo un poco para llamar la atención del rubio. Namikaze-san, ayúdame a lavar las sábanas, dijo Aoi mientras colocaba las manos en la cintura. Parecía graciosa considerando que mucho más joven que él, como un genin, ese recuerdo hizo que él sonriera. El rubio se dio la vuelta y cerró el libro en sus manos con un golpe sordo. Claro. Llevarse bien con Minato Namikaze fue sorpresivamente fácil. A pesar de que era mayor que incluso Kanae, Aoi encontró que él no tenía problemas en hacer las cosas que ella le pedía, como ayudarla a lavar o cortar verduras. Incluso parecía feliz mientras lo hacía. Aunque al principio no había estado segura de qué pensar de él por sus primeras impresiones, por su extraña ropa, que supuso era del estilo occidental del que Kanae había dicho que se estaba poniendo de moda en la capital y en las ciudades más grandes, ella misma nunca había ido a una de ellas, así que no podía confirmarlo. De todas maneras, aunque su primera impresión, y la segunda, no habían sido las mejores, probablemente por su comportamiento, podía entenderlo.
Después de todo, estaba preocupado por las personas que eran importantes para él. A diferencia de ella, que había visto a toda su familia ser asesinada por un demonio, Aoi no tenía a nadie por quien preocuparse. Y luego, esas personas importantes para ella se volvieron todas las que vivían en la finca. Kanae, Shinobu, Sumi, Kiyo y Nao eran las personas importantes para ella. También estaba Kanao, pero sinceramente ella no era muy buena hablando con ella. No es que le desagradara o algo así. Más bien, no sabía cómo interactuar con ella. Podía hablarle, y Kanao se limitaría a sonreír y luego a concentrar su atención en cualquier otra cosa que no fuera ella. Y cuando le hacía una pregunta o cuando debía tomar una decisión, siempre usaba esa moneda. Sinceramente, para alguien como Aoi, que siempre había tenido un carácter fuerte, como decía su madre, a veces le costaba tener paciencia con Kanao y prefería alejarse hasta calmarse. Y Kanao siempre parecía ajena a cualquiera de sus sentimientos. Por otro lado, Minato era diferente. Exponencialmente. Era alguien con quien era fácil hablar y abrirse. Como un hermano mayor, era la misma sensación que tenía con Kanae. A ella no le tomó mucho tiempo tener la confianza suficiente para pedirle ayuda con las tareas. Tal vez, gracias a que él no era un cazador como tal, fue más sencillo. De todas maneras, ahora ambos estaban cocinando. Normalmente, ella era la que hacía la mayor parte de este trabajo, dado que era la mayor del grupo. Las niñas podían ayudar a lavar verduras y otras tareas sencillas que no involucraran cuchillos ni fuego. Kanao, era Kanao, así que podía estar perfectamente sentada sin hacer nada o entrenando. A Aoi no le molestaba eso. Después de todo, Kanao, a pesar de haber comenzado su entrenamiento mucho después que ella, y a pesar de ser más joven, ya la había superado. Aoi creía firmemente que Kanao merecía hacer lo que quisiera, porque en el futuro ella estaría peleando contra demonios. Ella, por otro lado, no estaba tan segura. Sabía que Kanae era muy amable con su entrenamiento, pero era consciente de su propia falta de talento, especialmente después de que Kanao comenzara el suyo y la superara. Así que, naturalmente, pensó que para compensar esa falta de talento tenía que hacer otras cosas. ¿Puedes cortar esas verduras, Namikaze-san? Aoi le dijo a Minato, que acababa de revisar una olla. Él respondió con una sonrisa mientras comenzaba a picar. Su técnica era bastante buena, incluso si ella misma tenía que admitirlo. Entonces, ¿vas a entrenar el aliento de las flores? Ayo preguntó mientras revisaba el fuego. No es que me importe o algo así, se apresuró a agregarlo. Minato, que estaba probando el sazón del caldo, la miró un momento antes de sonreír. No lo sé, la técnica de respiración es muy interesante, dijo mientras miraba su mano. Aoi tenía que admitir que lo era. Aunque ella no podía mantener la respiración de concentración total por mucho tiempo, definitivamente podía sentir cómo su corazón bombeaba con más fuerza y sus extremidades se volvían más cálidas. Probablemente, cuando usaba su aliento, era más fuerte que la mayoría de los hombres. Pero aún no era suficiente. La persona frente a ella había dominado algo que solo aquellos destinados a convertirse en pilares podían lograr. Aunque sinceramente, el aliento de las flores no encaja con mi estilo de lucha, añadió Minato, con honestidad. Aoi lo miró de reojo mientras servía la comida en un tazón. Puedes llevar los platos a los pacientes. Minato asintió mientras tomaba más bandejas y caminaba hacia las habitaciones donde estaban los nuevos pacientes. La finca de las mariposas siempre estaba ocupada. Aoi terminó de limpiar la cocina y, al final, soltó un suspiro. Limpiando platos, cortando verduras, murmuró. Ella misma podía ser consciente de su propia debilidad. Mientras había gente muriendo peleando contra demonios, ella estaba cómodamente en la finca de las mariposas. Normalmente podría ignorar tal pensamiento, porque aún estaba en entrenamiento, pero cada vez que recibía a un paciente herido no podía evitar sentir terror. Terror de que un día fuera ella la que regresara sin una extremidad, mutilada, o tal vez que no regresara nunca. Con una determinación como esa, ¿cómo podría convertirse en cazadora? No era tan talentosa como Kanao o Minato. Era débil y miedosa. Se preguntó si podía pedirle algunos consejos a Minato, no pudo hacerlo con Kanao, porque ella casi no hablaba y nunca podía saber lo que estaba pensando. Pero sintió que hablar con Minato sería más fácil. Minato no era un buen maestro.
Era un genio, un prodigio que nace en cada generación. El problema con eso es que los genios no aprenden igual que las demás personas, se saltan pasos porque su capacidad de aprendizaje es diferente. Minato siempre había sido así, siempre entendía las cosas mucho más rápido, y el problema venía cuando tenía que ayudar a alguien más. Era un excelente estudiante. Kusina se lo había dicho. Jiraiya Sensei se lo había dicho. Incluso el tercero lo había mencionado en las pocas ocasiones en que ambos habían entrenado juntos. Minato era el mejor alumno posible, porque era capaz de entender las cosas sin mucho esfuerzo y siempre intentaba buscar un enfoque diferente. El problema venía cuando tenía que enseñar. Solo había tenido un equipo genin, y eso no acabó bien. Intentó enseñarles la importancia del trabajo en equipo, pero falló miserablemente, a pesar de que tuvo tiempo suficiente, no pudo lograrlo. Si Obito hubiera vuelto de la misión del puente Kanabi, Minato sentía que Obito estaba dando un paso en la dirección correcta en ese momento. Si hubieran tenido más tiempo, tal vez. De todas maneras, Minato sabía que fue su culpa que las cosas terminaran de esa manera. Fue su incapacidad como maestro, si hubiera logrado hacer que trabajaran como un equipo de verdad, habrían tenido más oportunidades en cualquier misión. Pero no pudo hacerlo. Así que ahora mismo se estaba dando cuenta de su incapacidad una vez más. Él aprendió la respiración de concentración total simplemente intentándolo un par de veces, y ya. Tenía todas las ventajas para hacerlo sin muchos problemas. Entonces, ahora mismo no estaba seguro de qué consejo darle a la chica que estaba frente a él. El sudor corría por todo su cuerpo y parecía que estaba a punto de desmayarse. Minato entendió lo más importante de la respiración, la capacidad física. Si tu cuerpo no era lo suficientemente fuerte, entonces era imposible dominar la respiración de concentración total. Pero el problema era que él no podía hacer nada para ayudarla en ese sentido. Entonces, Minato le dijo algunos ejercicios que ella podría empezar a realizar para aumentar su capacidad pulmonar y fortalecer su cuerpo en general. Pero aún así, Minato se dio cuenta de algo bastante simple. Ella no tenía talento. No era algo malo. El talento no necesariamente es necesario para ser más fuerte, en realidad, muchas personas que él conoció no eran especialmente talentosas, pero sí tenían la determinación suficiente para seguir entrenando hasta volverse mucho más fuertes. Así que, talento o no, era algo sin importancia en el gran esquema de las cosas. Podía facilitar muchas cosas, pero al final del día él fue considerado un genio, y aún así murió, y no pudo proteger a su esposa ni garantizarle a su hijo una vida feliz al lado de sus padres. Honestamente, el talento estaba sobrevalorado. Aún así, realmente se sorprendió cuando Aoi le preguntó si podía ayudarle en su entrenamiento. Al principio pensó en negarse, pero rápidamente descartó esa idea. Después de todo, la niña lo había ayudado cuando estaba herido, así que pensó que sería una buena manera de devolver el favor. Primero había querido probar el nivel en el que se encontraba. Había visto a Kanae usar su aliento un par de veces en entrenamiento, y podía decir que, si Kanae era un 100, entonces la habilidad de Aoi estaba en un 5. Incluso más que la diferencia de habilidades, era el poder detrás de los movimientos. Rapidez y fuerza, la diferencia entre ambas era como un abismo, como la diferencia entre un genin y un junin de alto nivel. Honestamente, Minato no sabía cómo ayudar en el entrenamiento de la chica. Sentía que la persona más indicada para eso era la propia Kanae. Pero como no quería simplemente decirle que no, se ofreció a entrenar con ella. Así que eso habían estado haciendo por la mañana. Honestamente, en cuanto a velocidad y resistencia, le faltaba bastante, incluso para un genin. Pero, por lo que había escuchado, ella no entrenó para ser cazadora desde que era una niña, a diferencia de los ninjas, que empezaban a entrenar incluso antes de entrar a la academia si venían de un clan o tenían al menos a alguien que les dedicara ese tiempo para entrenarlos. Ella había estado entrenando solo los últimos años, así que obviamente ya estaba empezando con desventaja. Y, de todas formas, Minato pensaba que ella se volvería más fuerte con el tiempo, aunque no estaba seguro de que pudiera llegar al nivel de Kanae, que solo era unos cuantos años mayor que ella. 17 años. Esa era la edad que tenía. Sinceramente, a Minato le parecía que ella siempre intentaba parecer mayor, obviamente tenía que cuidar de todos en la finca de las mariposas, así que se había obligado a sí misma a crecer. Ella no estaba destinada a ser una cazadora. Honestamente, Minato sentía que era demasiado amable para su propio bien. Mientras que Shinobu era más realista, a ella le faltaba fuerza. En cuestión de talento, lo tenía, pero su cuerpo no acompañaba ese talento.
Así que estaba estancada. No había conocido a demasiados cazadores, pero sentía que la mayoría de ellos tenían capacidades físicas parecidas a las de los Genin, pero, en cuestiones de resistencia, eran bastante mejores. Con la respiración de concentración total, Minato sentía que podía pelear durante días enteros sin parar, cuando él nunca fue especialmente conocido por su durabilidad y resistencia. Kusina era naturalmente mejor que él en ese aspecto. ¿Qué tal estuve? Aoi preguntó mientras respiraba profundamente. Como aún no dominaba la respiración de concentración total, tendía a cansarse bastante cuando se obligaba a mantener la respiración por demasiado tiempo. Minato tartamudeó mientras pensaba en ello. Honestamente, incluso alguien como él, que no estaba tan familiarizado con el estilo de respiración del agua como con el de las flores, podía ver que Aoi aún tenía un largo camino por recorrer. Definitivamente necesitas mejorar tu resistencia. En cuanto a tu habilidad, tus movimientos se sienten demasiado rígidos, dudas demasiado a la hora de atacar. Minato decidió ser lo más honesto posible. Siempre había intentado que sus alumnos supieran cuáles eran sus límites, para que no tomaran decisiones sobreestimando sus propias habilidades. Así que, en esta ocasión, fue lo más honesto posible. ¿Crees que lo lograré? Aoi preguntó. Minato no sabía exactamente a qué se refería. Lograr la respiración de concentración total de manera regular. Lograr dominar las demás posturas de la respiración, porque hasta ahora ella solo le había mostrado 3. Lograr alcanzar el nivel de Kanae. Te volverás más fuerte, dijo Minato, y luego sonrió mientras caminaba hacia ella. Minato podía reconocer esa mirada en los ojos de Aoi cuando veía a Kanao entrenar. Era como Obito. Siempre frustrado porque no era tan talentoso como Kakashi. Honestamente, Obito era bastante bueno, mejor que el promedio, el problema era que se estaba comparando con alguien demasiado talentoso y se frustraba porque no lograba avanzar al mismo ritmo. No todos avanzan al mismo ritmo, dijo Minato con una sonrisa mientras colocaba una mano sobre la cabeza de Aoi, que estaba mirando al suelo. Pero hay una cosa que yo puedo confirmar, el esfuerzo nunca te traicionará. Pero, ¿qué pasa si nunca soy lo suficientemente buena? Dijo Aoi, con la mirada aún en el suelo. Minato la miró un momento. Aoi, comentó Minato antes de sentarse en el piso de la mansión, que estaba un poco por encima del nivel de la tierra. ¿Tienes un sueño? ¿Un sueño? Sí, comentó Minato antes de mirar hacia el cielo. Yo he tenido un sueño desde que era niño. Minato habló con un aire soñador. Quería convertirme en el líder de mi aldea, y quería ser lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos. Aoi lo miró un momento antes de desviar la mirada. ¿Y conseguiste tu sueño? Se podría decir que sí, admitió Minato con una sonrisa. Aunque al final, independientemente de toda la fuerza que acumulé, la verdad es que no pude hacer mucho para proteger a mi aldea. ¿Eso? Aoi quería preguntar más, pero sabía que sería demasiado intrusivo, igual que a ella no le gustaba recordar los días cuando tenía a su familia a su lado. Sin embargo, puedo decirte con seguridad que yo me volví fuerte porque tenía ese sueño. Si no lo hubiera tenido, no estoy seguro de que hubiera llegado hasta donde estoy hoy. Minato le sonrió mientras pensaba en todo lo que había pasado, pero su sonrisa se volvió más mecánica cuando pensó en su situación actual. Aoi, que estaba parada a un par de metros de él, sintió sus pulmones arder y sus extremidades pesadas. Sintió que lo más pesado era su corazón, porque podía reconocer la mirada en los ojos de Minato. Por eso, cuando él simplemente volvió a sonreír, sintió que se parecía a Kanae. Entonces, ¿tienes un sueño? Aoi se quedó parada, con la mirada fija en el suelo. Honestamente, ella no tenía una respuesta. Los sueños nos ayudan a volvernos más fuertes de lo que nunca habríamos podido imaginar, continuó Minato, notando con facilidad que Aoi no tenía algo así. Tal vez lo había tenido, pero ahora ya no. No podía decir que fueran las cosas por las que ella había pasado, o cómo se había sentido, al menos no por completo. Él perdió a Kusina y fue separado de Naruto en ese momento, y era lo suficientemente fuerte como para encerrar la desoladora tristeza y la culpa hasta encontrar el camino de vuelta a su aldea, con Naruto. Pero ella no era igual. Era una niña que fue obligada a aprender a volverse una cazadora. Probablemente nadie le puso una katana en el cuello y la obligó a entrenar o a quedarse en la finca de las mariposas. Pero, al igual que él, ella también debía sentir que tenía una deuda tan grande que probablemente nunca podría pagar. Fue salvada, le dieron un hogar, la entrenaron y le dieron gente que podía considerar como su familia. Probablemente no lo veía ahora, pero en el futuro se daría cuenta. No te preocupes si no tienes ningún sueño, dijo Minato con una sonrisa.
Intenta pensar en eso, y cuando lo decidas, entonces sabrás qué hacer. Pero, ¿qué pasa si logro mejorar, si no puedo matar demonios? Hay muchas formas de pelear. No todas se basan en sostener una espada. ¿A qué te refieres? Yo no estaría aquí si no fuera por tu ayuda y la de Akane-san, comentó Minato casualmente. Honestamente, ustedes salvaron mi vida, lo mismo que el cazador que mató al demonio que estaba cerca de mí. Ese cazador, incluso si mataba al demonio, no hubiera podido ayudar a tratar mis heridas. Hay cosas que solo tú puedes hacer. Las vidas que salvas en este lugar son tan importantes como las que salvarías matando demonios. Si era completamente honesto, Minato podía ver que, más allá de no tener talento en el manejo de la espada, Aoi simplemente no era el tipo de persona que podía matar. Eran cosas que podían corregirse con entrenamiento. Pero pensaba que había más fortalezas que simplemente pelear. Rin no era la más fuerte de su equipo, pero era talentosa como sanadora. Ella había salvado las vidas de Obito y Kakashi muchas veces. Él mismo habría perdido la vida si no fuera por la ayuda de los ninjas médicos. Pero Aoi era demasiado joven para entenderlo. Lo mismo había pasado en todas las ocasiones en las que había hablado de que el trabajo en equipo era lo más importante. Kakashi y Obito, ninguno de los dos lo escuchaba realmente. Sintió que debió haberlo intentado más. Pero hay lecciones que no pueden aprenderse hasta que las vives en tu propia carne, hasta que tienes que derramar lágrimas y sufrir, incluso si él quisiera evitarles ese sufrimiento a sus alumnos. La verdad es que no podía cambiar el mundo. Aoi no dijo nada. De cualquier manera, siempre que necesites entrenar puedes decírmelo, dijo Minato mientras estiraba los brazos y miraba hacia adentro. Habían entrenado en la mañana, así que aún quedaban muchas cosas por hacer. Especialmente lavar ropa y sábanas para evitar infecciones y malos olores, además de preparar el desayuno para los ingresados, un par de cazadores de demonios con heridas no demasiado graves, pero que definitivamente necesitaban tiempo para descansar. Por ahora será mejor que comiences con las tareas, comentó Minato mientras se daba la vuelta para mirar a Aoi. Ella asintió. Ella estaba bastante cansada, mientras que él no se sentía ni un poco fatigado. Claro que él era mucho más fuerte que ella. ¿Por qué no te tomas un descanso y yo me encargo de las cosas? Pero. Minato levantó ambas manos. No te preocupes. Después de todo, yo soy el que tiene una deuda que pagar. Minato caminó hacia la cocina para preparar el almuerzo. La mayoría de las recetas se basaban en algo nutritivo para ayudar a la recuperación. Mientras caminaba hacia adentro, se detuvo por un momento y miró a Aoi, que aún parecía bastante agotada. Aoi, dijo Minato, y la chica levantó la mirada. Tengo fe en que lograrás lo que te propongas. Lo dijo y luego se dio la vuelta. No estaba seguro de si las palabras que había dicho a la niña eran las correctas, ya había fallado miserablemente antes al intentar encontrar las palabras adecuadas para su equipo. De todas formas, el día, y los días, desde que Kanae y Shinobu se fueron a una misión fueron bastante tranquilos. Él siguió intentando perfeccionar su respiración y entrenando con Aoi todas las mañanas. Hablaba con las demás niñas mientras hacían las tareas, como ir a comprar hierbas a un pueblo cercano y otras cosas. Además de eso, la única otra persona que estaba entrenando para convertirse en cazadora, Kanao, también se había ofrecido a entrenar. En su primera invitación, ella lo miró con la misma sonrisa que siempre mantenía en su cara y luego lanzó una moneda, que giró en el aire, después negó con la cabeza. Aoi lo había visto todo y le dijo que esa era la forma en que Kanao tomaba decisiones. Honestamente, a Minato le parecía una forma bastante peligrosa de tomar decisiones, pero probablemente nunca tenía que tomar decisiones demasiado importantes, aunque dudaba que esa forma de vivir pudiera mantenerse en el futuro. No era la primera vez que veía a una niña que manejaba los traumas de una manera peculiar. Honestamente, él no era el más indicado para lidiar con ese tipo de problemas. Aún así, no se rindió con su primera negativa y decidió preguntarle la próxima vez. La siguiente vez que ella alzó la mano, asintió con la cabeza y aceptó formar parte de sus entrenamientos. Minato no era muy bueno con el kenjutsu ni con las respiraciones que estaban entrenando ambas chicas, así que simplemente decidió hacer algo básico. Minato, con las manos en los bolsillos de su pantalón, se movió dando una vuelta y esquivando la mano de Kanao, que estuvo a unos pocos centímetros de tocar las campanas que colgaban del lado izquierdo de su cintura. Honestamente, Kanao era más rápida y resistente que Aoi, a pesar de que, según lo que había escuchado, Aoi llevaba más tiempo entrenando y era un año mayor que Kanao.
De todas formas, para Minato, que no tenía que preocuparse por clones, sustituciones, trampas o jutsus de fuego, este ejercicio parecía mucho más fácil que cuando lo había hecho con su equipo. La idea había sido de Jiraiya y, según las historias, su sensei, el Hokage, la había usado con él, así que Minato simplemente repitió la fórmula. Pero ahora mismo solo les dijo a las dos que intentaran tomar el cascabel usando cualquier forma. No se sintió demasiado sorprendido cuando Kanao tomó una katana de entrenamiento y lo atacó, probablemente pensó que sería más fácil tomar el cascabel una vez lo derrotara. Claro que había abandonado esa idea demasiado rápido y, en cambio, había intentado tomar el cascabel. Aoi también se estaba esforzando, pero después de 30 minutos ambas estaban cansadas y no estaban ni un poco más cerca de tomar el cascabel. Además, sus cuerpos estaban algo sucios. Normalmente él se limitaba a esquivar, pero había conectado una patada a ambas cuando vio que estaban haciendo movimientos demasiado imprudentes. Prefería que aprendieran la lección en un entrenamiento y la corrigieran ahí, a que lo hicieran en el campo de batalla. Moviendo el pie, pateó el estómago de Kanao mientras esquivaba la mano de Aoi. No había ningún trabajo en equipo, cada una lo intentaba por su cuenta. No es que las culpara por eso. En primer lugar, los cazadores de demonios eran diferentes a los ninjas. Es suficiente, dijo Minato mientras Kanao se detenía al intentar levantarse. Honestamente, fue mejor de lo que pensaba. Aunque, Kanao, tus movimientos son demasiado predecibles, aunque tienes muy buenos reflejos. La chica lo miró fijamente. Aoi, eres un poco impulsiva. Es un entrenamiento, así que no te diré que no te arriesgues, pero si estás en una pelea real, no deberías intentar cosas tan peligrosas. Recibir un golpe no está mal, pero por lo que he escuchado, recibir un golpe de un demonio definitivamente no es una opción que deberías considerar. Aoi había sido, sin lugar a dudas, la más temeraria. Se había lanzado incluso sabiendo que recibiría un golpe, pero al parecer estaba dispuesta a hacerlo a cambio de tomar el cascabel. Minato no podía permitir que un pensamiento así se perpetuara. Entiendo, dijo la chica. Minato sabía que no lo hacía del todo, pero era normal en los jóvenes. Solo le quedaba esperar que realmente lo entendiera antes de que fuera demasiado tarde. De todas formas, ambas han mejorado, comentó Minato. Aunque Kanao fue efectivamente la que mejoraba con mayor rapidez. Las otras tres niñas que habían estado observando el entrenamiento aplaudieron. Habían estado apoyando a Kanao y a Aoi, a pesar de que era obvio que él tenía una abrumadora ventaja. Cuando terminó, él se sentó. Esta vez la cantidad de tareas era mucho menor, así que solo necesitaba preparar el desayuno y guardar las sábanas y la ropa lavadas en los armarios. Probablemente en 2 días tendría que ir a comprar algo de comida. Minato miró hacia el cielo, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Kanae se sentó mientras movía sus piernas despreocupadamente. Habían llegado a una aldea donde se habían reportado ataques de osos salvajes, pero en realidad habían sido demonios. Solo un par de demonios que, al parecer, estaban raptando a las mujeres jóvenes del pueblo. No eran especialmente fuertes, pero fue todo un problema para ellas encontrarlos y eliminarlos. Al final lo habían conseguido, pero el viaje de vuelta les tomaría un par de días. Se habían detenido en una de las mansiones repartidas por diferentes lugares para poder descansar, les habían dado comida y les permitieron descansar un poco. Incluso habían asistido a la boda de la hija del jefe del pueblo con su prometido. Kanae había aceptado porque Shinobu había estado trabajando muy duro últimamente, aunque como su cuerpo era muy pequeño, aún no podía cortar el cuello de un demonio, así que sabía que su hermana estaba un poco frustrada. Mee-san, su hermana, que acababa de bañarse, salió y se sentó a su lado. La luna es hermosa, dijo Kanae mientras miraba hacia el cielo estrellado. En realidad, la noche era muy bonita cuando el cielo estaba despejado. Shinobu frunció el ceño y miró hacia arriba. Sí, supongo que sí, respondió. Mee-san, ¿no crees que deberíamos volver lo antes posible? Oh, ¿extrañas a nuestras hermanitas? Dijo Kanae con una sonrisa. Para beneficio de Shinobu, conocía a su hermana mejor que nadie, así que mostrarse avergonzada no la ayudaría mucho. Por eso, se limitó a soltar un suspiro exasperado. Tenemos muchas cosas que hacer en la finca, dijo Shinobu con un tono a la defensiva, sin negar las palabras de su hermana. Kanae tarareó y le hizo una seña a su hermana para que se acercara. Shinobu se resistió un poco, pero finalmente se acercó, y Kanae la tomó suavemente y colocó su cabeza en su regazo mientras jugueteaba con su cabello corto. Ha pasado un tiempo desde que podía peinarte como me gustaba.
Ya no soy una niña, se quejó Shinobu, y en cierta parte tenía razón, aunque solo tenía 14 años. Lo sé, eres una chica grande, dijo Kanae con una sonrisa. Shinobu se sonrojó. ¿No te pareció hermosa la boda de este día? Supongo que sí, casi parecía morderse las palabras mientras las decía, lo que inevitablemente hizo que Kanae sonriera. Luego de eso hubo un silencio. Normalmente no le gustaban los silencios y siempre trataba de llenarlos. Le gustaba el sonido de las risas de la gente, le gustaban las conversaciones que no llevaban a ningún lado. Le gustaba escuchar a su hermana quejarse de que ella no era lo suficientemente madura. No le gustaba que Shinobu intentara actuar como alguien mucho mayor de lo que era. Le hubiera gustado poder darle la espalda a todo esto y dejar que su hermana viviera una vida feliz y larga. Pero ese era el problema, ninguna de las dos podía sonreír despreocupadamente luego de ver lo despiadados y terroríficos que podían ser los demonios. Porque incluso si se obligaban a olvidar, si hubieran seguido el consejo que les dio Imejima-san cuando le rogaron que las entrenara. La verdad es que no podían. Los demonios eran una calamidad, simplemente llegaban y arrasaban con todo lo que amabas. Si tenías suerte, morías, si no, tenías que vivir recordando los gritos, la sangre que se extendía por el suelo y el olor a óxido que te hacía querer vomitar. Y tenías que pensar que inevitablemente volverían, que cuando estuvieras feliz te lo arrebatarían todo una vez más. Aún así, no podía evitar preguntarse si podría permitirse hacer una petición egoísta. ¿No te gustaría algún día poder casarte y formar una familia? Dijo Kanae con una voz suave, como una campana. Shinobu frunció el ceño profundamente. Kanae continuó sin esperar la respuesta de Shinobu, porque en el fondo ambas sabían perfectamente lo que saldría de los labios de su hermana menor. «Sabes, tú eres mi hermanita menor», dijo Kanae mientras continuaba acariciando el cabello de Shinobu. «Me gustaría que pudieras vivir una vida como todos los demás, yo me aseguraría de que tu familia viviera feliz. Simplemente tienes que disfrutar de tu felicidad». «Nee-san», dijo Shinobu, esta vez apretando sus puños con fuerza. Shinobu podía entender las palabras de su hermana. Con su cuerpo pequeño no podía blandir su espada con la fuerza suficiente como para cortar el cuello de un demonio, así que probablemente su hermana simplemente le estaba diciendo que era mejor dejarlo. Shinobu se levantó y miró a Kanae con el ceño fruncido y los ojos ligeramente rojos. «Nee-san, ¿recuerdas nuestra promesa?» «Shinobu», dijo Kanae con tristeza. «Sé que te estás esforzando mucho». Shinobu tuvo que desviar la mirada mientras contenía las lágrimas en sus ojos. Lo sabía, lo entendía mejor que nadie, era demasiado débil para poder matar demonios. «Yo encontraré la manera, prometimos que no dejaríamos que nadie pasara por lo mismo, Nee-san, ¿ya lo olvidaste?» «¿Cómo podría hacerlo?» dijo Kanae con una sonrisa triste. «Yo encontraré la manera de matar demonios», dijo Shinobu con los dientes apretados con fuerza. Luego cerró los ojos. Kanae la miró, su hermana pequeña, tan obstinada. Se acercó a Shinobu y la abrazó. «Creo en ti», dijo Kanae. Después de todo, es el trabajo de una hermana mayor apoyar a su hermanita. «Nee-san», Shinobu dijo mientras abrazaba a Kanae. Minato se levantó de la cama cuando sintió que algo andaba mal. Las sábanas cayeron al suelo en un instante, mientras los sentidos entrenados de Minato le gritaban que algo estaba mal, algo estaba terriblemente mal. Como una premonición, Minato no perdió ni un instante. Formó un sello y su cuerpo desapareció. Aterrizó frente al armario, tomó su bolsa de equipo ninja y el chaleco, se los puso en un segundo. Miró la túnica blanca doblada, pero la ignoró mientras sentía que la temperatura ambiente de la mansión bajaba. Repasó mentalmente la estructura, debía de estar a solo un par de pasillos de la habitación donde se quedaban las niñas. Minato decidió que lo primero que haría sería asegurarse de que estuvieran a salvo. Saltó por la puerta abierta en un destello de velocidad y corrió hasta la habitación de las chicas. Fueron solo un par de segundos, pero Minato no perdió detalle de cómo la temperatura parecía descender con cada uno de sus pasos, y notó la escarcha que se extendía por el suelo. Vio la puerta a unos metros de él, o mejor dicho, la ausencia de esta. Estaba oscuro en el interior, pero había una ventana abierta que dejaba entrar un poco de luz. Podía ver una figura parada justo en medio de la habitación, y una espesa nube de color azul grisáceo extendiéndose por el aire. La puerta estaba cortada en pedazos. En cuanto vio a la figura, los ojos azules de Minato se volvieron fríos como el hielo. Su expresión dejó ir todas las emociones y se concentró. Minato se detuvo justo en la entrada cuando el hombre giró la cabeza para mirarlo.
Era alto, probablemente varios centímetros más alto que él. Él estaba sosteniendo a Kanao con una sola mano mientras sonreía. Tenía la piel pálida, como cera bajo la luna, y unos ojos de colores que recordaban vitrales, con un brillo festivo que no calentaba nada. La sonrisa era perfecta, educada, vacía. Su cabello claro caía en mechones pulcros, llevaba un atuendo impecable, con telas blancas y detalles que sugerían flores de loto heladas. Cuentas y colgantes tintineaban suave, como risas contenidas. El aire a su alrededor dejaba una capa de escarcha en las esquinas y traía un perfume dulzón, artificial, que tapaba el olor del miedo. En su mano libre asomaba un abanico de hueso, fino y precioso, más propio de un templo que de un verdugo. Ah, dijo el hombre mientras lo miraba con una sonrisa. Honestamente, fue la sonrisa más falsa que Minato había visto en toda su vida. Otro invitado, qué problemático. Me encargaré de ti en un momento. El hombre parecía no tomárselo en serio. Minato se preguntó si era porque él no tenía una espada Nichirin, que junto con el sol era una de las únicas debilidades de los demonios. Podía verlo en sus ojos, para el demonio frente a él, no era una amenaza. No, incluso lo estaba provocando. Intentaba obtener una reacción de él, quería que lo atacara mientras pensaba que estaba distraído. De todas maneras, Minato lo analizó fríamente, mientras empezaba a calcular el movimiento que garantizaría la seguridad de Kanao y, posteriormente, la de las demás niñas en la habitación. Su aliento salió de su boca y no se sorprendió cuando este era visible, como una neblina débil que escapaba de sus labios. «Qué desafortunada existencia tienes», dijo el hombre con voz ligera, como si hablara del clima. Sus ojos miraban con tristeza a Kanao, que luchaba por salir del agarre del demonio. Su espada estaba partida a la mitad, tirada en el suelo. «No te preocupes, pronto te sacaré de tu miseria». Namikaze, Aoi, que estaba en el suelo, dijo entrecortadamente mientras se sostenía una herida en el hombro. Podía ver manchas negras que se extendían y la sangre manchando sus dedos, su frente estaba cubierta de sudor y las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Las otras tres niñas estaban acurrucadas en una esquina, sin poder moverse. «Estoy un poco decepcionado. Escuché que había una pilar bastante hermosa en este lugar», el demonio se lamentó como si fuera la cosa más triste que le había pasado. Pero, volvió a sonreír mientras giraba la cabeza para mirar a Minato. «Bueno, déjame encargarme de esto y enseguida podemos». No terminó de hablar cuando sintió que la chica que sostenía en sus manos desapareció, al mismo tiempo que el hombre rubio que estaba a solo unos metros de él. En el mundo ninja, 5 metros era lo mismo que estar justo enfrente, y eso era especialmente cierto para Minato. Aoi tampoco pudo entender qué acababa de pasar. Estaba mirando cómo Kanao estaba a punto de ser asesinada por un demonio, pero al siguiente instante desapareció de su vista. En un parpadeo, Minato estaba justo frente a ella, empujándola suavemente hacia donde estaban acurrucadas las demás niñas. Aoi se dejó llevar, porque en ese momento incluso respirar le resultaba agonizante. La presencia del demonio era suficiente para hacerle sentir que podía morir en cualquier momento. Minato extendió sus manos frente a ella para defenderlas. «Tu herida es grave», Minato dijo con una voz calmada. Aoi abrió la boca, pero la verdad era que sus palabras no salían. Sentía que estaba a punto de morir, ese tipo de tensión que haría que cualquiera cayera de rodillas. Quería morir, quería dejar de sentir esa presión en su pecho. Llevó sus manos a su garganta queriendo arrancársela para poder respirar. Aoi, la voz de Minato atravesó el aire, calmada, como si nada malo estuviera pasando. «Tranquilízate. Las protegeré, aunque me cueste la vida. No dejaré que ninguna de ustedes pierda nada más». «Vaya, qué noble de tu parte». La luna superior 3 apareció justo encima de Minato. Con un solo movimiento de sus abanicos, el cuerpo de Minato fue partido en 3 pedazos. Aoi, que estaba viendo la escena, sintió que su corazón se detenía. En el siguiente momento sintió que unos brazos la envolvían y, de pronto, las 4 niñas habían desaparecido de la habitación. El cuerpo del ninja, que se había convertido en pedazos, estalló en una nube de humo. Toma frunció el ceño mientras miraba los 3 pedazos de madera en los que se había convertido el humano que acababa de matar. Luego escuchó un chisporroteo. Mirando la madera que estaba frente a él, se dio cuenta de que había varios papeles pegados en ellos. Minato aterrizó en las afueras de la mansión mientras dejaba a las niñas con cuidado en el suelo. En el siguiente segundo, una explosión se escuchó a lo lejos. Minato no esperó mucho y comenzó a hacer sellos con sus manos. En un instante solo hizo un sello con su mano derecha y, tocando a las niñas que aún no entendían lo que estaba pasando, desaparecieron en un instante.
Kanae y Shinobu estaban disfrutando la tranquilidad, pero eso no duró mucho. En el siguiente instante se escucharon sonidos de cuerpos cayendo al suelo. Cuando giraron, vieron que en medio de la habitación estaban Aoi, Kanao y las 3 niñas. Y Minato, que estaba revisando el estado de las 3. ¿Qué demonios? Shinobu dijo en shock, pero Kanae ya se había movido hacia su espada. Aoi está herida, y creo que Kanao tiene daño en sus pulmones. La voz de Minato atravesó el aire. Cuando Shinobu miró con atención, se dio cuenta de que Aoi tenía una herida que aún seguía sangrando. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Dijo Kanae con una expresión seria. No era tonta, sabía lo imposible que era que esas chicas llegaran de un momento a otro, y pensó que debía ser el arte de sangre de algún demonio. Minato se giró para mirarlas. La finca fue atacada por un demonio, dijo Minato mientras arrancaba un pedazo de tela de la manga de Aoi y lo presionaba sobre la herida. Las traje con ustedes. Por favor, cuiden de ellas. Necesito irme, lo dijo con una expresión calmada. Incluso mientras hablaba, sus palabras eran claras y concisas, como si su corazón no estuviera siendo agitado. Voy a necesitar que me presten sus espadas, dijo Minato, mientras giraba la cabeza y notaba la espada que estaba recargada en la pared. Shinobu también lo notó, pero también podía darse cuenta de la situación. Se lanzó hacia su espada para tomarla, pero fue demasiado lenta. En un instante, Minato ya tenía la espada en sus manos mientras caminaba hacia Kanae. Shinobu cayó de bruces al suelo. Namikaze-san, dijo Kanae, aunque sonó más como una pregunta que otra cosa. Necesito tomar prestadas tus espadas, dijo Minato mientras extendía su mano. Kanae frunció el ceño. Podía ver lo irreal de toda la situación. Minato no pudo evitar hacer una mueca. Al final, era su culpa por no revelar sus habilidades anteriormente y ahora estaban en esta situación. Aliento de flores, cuarta forma. Anagoromo carmesí. En un instante, Kanae lanzó un ataque hacia Minato. Minato se dio cuenta de inmediato y, con un movimiento, detuvo la mano de Kanae antes de que ella terminara de ejecutar la postura. ¿Qué? Dijo ella, pero Minato no tenía tiempo para esto. Con un movimiento de su mano hizo que Kanae soltara su espada, luego la tomó y saltó hacia el exterior, dejando a las 2 hermanas confundidas dentro. Aoi les contará los detalles de la situación. Volveré cuando haya terminado. Minato dijo esto mientras les daba la espada. Con un movimiento de su mano formó un sello, y su cuerpo ya no estaba. Kanae ni siquiera pudo verlo moverse. Fue como si simplemente hubiera desaparecido.